Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la práctica de calorimetría. En la primera parte habíamos revisado algunos de los conceptos teóricos de la práctica que son necesarios para entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ahora vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con cómo llevamos a cabo estas mediciones. ¿Okay? Esta práctica, recordamos que es la determinación del calor de neutralización y el calor integral de disolución. ¿Sí? Y como es la parte práctica, es muy importante que tengamos en cuenta algunos factores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Recordad que si voy a hacer una parte práctica, siempre tendré mis gafas de seguridad y mi bata, porque en todo momento tendré que estar atento a los peligros que puede haber de trabajar en el laboratorio. O sea que en todo momento, mientras esté haciendo la parte práctica, yo estaré, aunque no me veáis en algunos momentos, estaré con mis gafas y con mi bata. ¿Ok? Bien. Entonces, os recuerdo nuevamente también que es muy importante que entendáis qué es lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. ¿Sí? Entonces, si no recordáis algunos de los conceptos de esta práctica, por favor, mirad bien el primer vídeo que refresca los conceptos teóricos, mirad vuestros apuntes, vuestras notas de la clase teórica, y si no entendéis, no hagáis las cosas o no tratéis de hacer esta parte práctica sin haber pensado bien de qué se trata. Y si todavía tenéis dudas, preguntad, porque tendremos clases online, ¿sí? Con el Teams, en donde podremos hacer consultas. ¿Ok? Bien, entonces, la idea de esta práctica es que vamos a calcular el calor de neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio y también en una segunda parte calcular el calor de dilución del cloruro de amonio. Entonces, esto es como tenéis que leer la guía de laboratorio. Cuando comenzáis a leer la guía de laboratorio, y esto es otra lección muy importante, nunca se empieza una práctica de laboratorio sin haber leído toda la guía de laboratorio al comienzo para entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque la guía va dando una serie de pasos por pasos, pero uno tiene que entender todo antes de ir a hacer paso por paso. ¿Sí? Entonces, hay dos partes, la primera que es el cálculo del calor de neutralización y la segunda tiene que ver con el calor de dilución del cloruro de amonio. Mientras voy leyendo la guía de laboratorio, es muy importante también que uno aprenda a hacerse cierto orden de trabajo. En este caso, por ejemplo, mientras yo iba leyendo la guía, voy haciendo un listado de los materiales que necesito y del equipo que pueda ser necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en mi cuaderno de laboratorio ya he anotado la fecha, he anotado el tipo de práctica, ¿sí? Y si veis aquí, por ejemplo, os muestro una foto de lo que yo he ido anotando para preparar la práctica. Primero necesito saber qué reactivos voy a tener, entonces sé que voy a necesitar ácido clorhídrico concentrado, ¿sí? La cantidad que necesitaré, cada vez que haga el experimento voy a necesitar 5 mililitros. ¿Y por qué esto es muy importante? Bueno, porque el ácido clorhídrico concentrado, por un lado, es peligroso y hay que manejarlo con cuidado, y por el otro lado, estará en la botella de 1 litro, ¿sí? Yo me tendré que servir una porción porque, como sabéis, nunca sacamos directamente de la botella, sino que separamos una porción. No voy a sacar 25 o 50 mililitros y solo voy a utilizar 5 porque después tendré que descartar el resto, ¿sí? O puede que se pierda, que se contamine. Entonces necesito sacar cantidades aproximadas. Por eso es muy importante saber las cantidades que voy a necesitar. Entonces, la práctica me pide 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado para la primera parte. Luego, cuando vaya viendo, veréis que se necesitan 5 por 3 porque cada medida la voy a hacer por triplicado, ¿sí? Y lo tendré que hacer 2 veces, primero para el calor de dilución y luego para la neutralización. Entonces esto será 5 mililitros por 3 y sé que lo tengo que hacer 2 veces, o sea que aquí necesitaré por lo menos 30 mililitros. Lo justo yo diría que sería servirse en un vaso 40 o 50 mililitros, ¿sí? Si tengo un vaso pequeño, mejor, me serviré 2 veces. La primera vez, entonces, me serviré unos 25 mililitros para hacer la primera parte. Y digo, bueno, anoto que necesitaré un vaso de precipitados de 25 mililitros. El ácido clorhídrico concentrado es un ácido fumante, quiere decir que emite humos. Por lo tanto, si me sirvo en ese vaso, tendré que taparlo de alguna manera para evitar que esos gases se desprendan y necesitaré un vidrio de reloj. Al mismo tiempo, me hago una nota, y aquí lo he subrayado en rojo, el ácido clorhídrico concentrado es peligroso, ¿sí?
porque cada vez que vea un reactivo tendré que ir a la hoja de seguridad a ver qué precauciones se necesitan al manipularlo, ¿sí? Entonces, como voy a trabajar con ácido clorhídrico concentrado, ¿qué es lo que necesitaré? Guantes, ¿sí? Entonces ya sé que antes de trabajar con esto, y me hago una nota en mi cuaderno, necesitaré los guantes. Por supuesto, las gafas y la bata en todo momento, y como el ácido clorhídrico emite ciertos gases, sí puede ser perjudicial, y si estamos trabajando en el laboratorio puede ser tóxico, lo haré bajo campana, ¿sí? Entonces tendré un lugar en donde los gases están siendo siempre evacuados, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesito? Necesitaré hidróxido de sodio 0,5 molar, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, en cada determinación necesitaré 100 mililitros, con lo cual por 3 necesitaré preparar un total de 300 mililitros, ¿sí? ¿Y qué necesitaré aquí entonces? Bueno, pesar la masa adecuada, con lo cual voy a necesitar una balanza. Aquí también tendré que identificar, dependiendo de la masa que tenga que pesar y el error que vaya a necesitar, si será la balanza granataria o será la balanza analítica, ¿sí? Entonces ya veréis, cuando son masas relativamente grandes, de más de 2-3 gramos, una balanza granataria es suficiente. Si son masas de menos de 1 gramo y se necesita mucha precisión, será la balanza analítica, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado porque el hidróxido de sodio es muy higroscópico, con lo cual hay que pesarlo rápido, y además si cae puede ser corrosivo, con lo cual tengo que tener muchísimo cuidado de no volcar hidróxido de sodio alrededor, y si algo se cae, limpiarlo rápidamente con un papel y descartarlo adecuadamente, ¿sí? Anoto el material que necesitaré, y también aquí veis que es importante saber cantidades que voy a necesitar, porque ahora tengo que preparar una solución. Y al hidróxido de sodio a veces le cuesta un poquito terminar de disolverse, con lo cual es conveniente tener toda la solución lista al principio. Si voy leyendo la práctica y primero hago 100 mililitros y después me doy cuenta que necesito otros 100 mililitros, quizás esta segunda solución no tenga exactamente la misma concentración por un pequeño error en la preparación, y entonces mis experimentos empiezan a tener errores. Utilizo una sola solución, hago un volumen total. Si necesito 3 veces 100 mililitros, van a ser 300, y digo, bueno, puede que en algún momento me equivoque o necesite hacer una medida más. Por las dudas voy a hacer 400 mililitros, necesito un vaso de precipitado de 500 mililitros. Bueno, finalmente el cloruro de amonio, que ya la guía les preguntará cuánta más hay que pesar, ¿sí? Y necesito un recipiente para pesar. Por supuesto que en el resto de la práctica necesitaré agua destilada, entonces tendré la provisión de agua destilada en un recipiente adecuado. ¿Ok? Bien, entonces, volvemos a la práctica. Sabemos que hay que calcular el calor de neutralización y el calor de dilución del cloruro de amonio, ¿sí? ¿En qué consiste el calor de neutralización del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio? Voy a tomar 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,5 molar y las haré reaccionar con 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado en un calorímetro. Perdón, que voy a acomodar el material, así podemos estar trabajando tranquilos, ¿sí? Entonces, aquí también es muy importante, ¿sí?, que podáis tener una idea de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, mientras voy leyendo la guía de trabajos prácticos, me puedo ir haciendo un diagrama de lo que sucederá y lo que voy a necesitar, ¿sí? Entonces, nuevamente, si voy a la pizarra, yo sé que esto me dice que trabajaré en un sistema adiabático, ¿sí? Este era mi calorímetro. Recordáis qué quiere decir adiabático, si no hay que volver a la presentación número 1, ¿sí? Y aquí tendré una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? 0,5 molar, que son 100 mililitros, ¿sí? Y le agregaré ácido clorhídrico concentrado, ¿sí? 5 mililitros, ¿sí? Si yo me puedo ir haciendo estos diagramas, entonces puedo ir entendiendo de a poco de qué se trata la práctica que vamos a hacer. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es ir pensando juntos, ¿sí?, de qué se trata esta práctica, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, claro, me dice la guía de trabajos prácticos, preparar 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,5 molar, ¿sí? Como esto lo vamos a hacer 3 veces, ¿sí?, más que 100 mililitros, como os dije antes, tengo que calcular para 300, pero ahora hay que calcular las masas. Y esto es una parte importante de la práctica. Entonces, en el cálculo experimental es importante saber cuántos gramos de hidróxido de sodio tendré que pesar,
¿sí? El hidróxido de sodio es un sólido, me aparece como tal, ¿sí? Para hacer 100 mililitros de una solución 0,5 molar. Y luego lo multiplicaré por la cantidad que necesite, ¿sí? Entonces, en este momento, esto es tiempo para que vosotros pauséis el video, ¿sí? Y penséis vosotros mismos, ¿sí? Qué cantidad de hidróxido de sodio necesitaréis para hacer esta solución. Esto es como si estuvieras en el laboratorio, ¿ok? Bien, ahora que habéis hecho las cuentas, ¿sí? Y sabéis la cantidad de hidróxido de sodio que necesitáis, ¿sí? Recordad que si no sale bien la cuenta tenéis que practicar y si no, anotar que no sabéis qué hacer o cómo hacer las cuentas y luego en la sesión del Teams lo practicaremos, ¿sí? Si tenéis alguna duda, recordad, por favor, preguntad, ¿sí? Entonces, la práctica es acerca de la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, o sea que puedo plantear esta reacción. Entonces, ahora deberíais ser capaces de completar esta reacción. ¿De qué tipo de reacción se trata? Nuevamente, esto es otra cosa que es muy importante que sepáis, entonces hacemos un minuto para pensar si hacéis la reacción y de qué tipo de reacción se trata. Bien, si habéis tenido tiempo para pensar y plantear la reacción, sabéis entonces que esta es una reacción de neutralización, ¿sí? Es la neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, en donde el protón del ácido clorhídrico se combina con el oxidrilo para generar agua y las sales cloruro y sodio, ¿sí? Es importante recordar esta reacción y el tipo de reacción que genera. Ya habréis visto, por ejemplo, la práctica de ácido-base, si no lo veréis en la práctica de ácido-base, es simplemente una reacción de neutralización, ¿sí? Ahora bien, en esta reacción, como decíamos, el protón se combina con el oxidrilo, ¿sí? Para dar agua, ¿sí? Esta combinación entre un protón y un oxidrilo es una reacción que energéticamente es muy favorable. ¿Qué quiere decir que es energéticamente muy favorable? Que la energía de los reactivos es más alta que la energía de los productos. Quiere decir que tiene mucha tendencia a hacerse y que va a liberar energía. Entonces, si libera energía esta reacción, ¿qué tipo de reacción será? ¿Endotérmica o exotérmica? ¿Y qué sucederá con la temperatura del sistema? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estaría esperando ver a partir de esta reacción? Nuevamente, hacemos un minuto para pensar para que podáis recordar, ¿sí? Si esta reacción es endotérmica o exotérmica y qué sucederá con la temperatura del sistema. Bien, si habéis tenido tiempo para pensar, seguramente habéis podido llegar a esta conclusión, ¿sí? La reacción es exotérmica, ¿sí? Porque es una reacción en donde se está liberando energía, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que la entalpía será como, positiva o negativa. La entalpía será negativa y eso quiere decir que la temperatura del medio va a aumentar, ¿sí? Si recordáis lo que habíamos visto ya en clases, perdón, en el video anterior, ¿sí? Cuando tenemos un calorímetro, ¿sí? El calor intercambiado con el medio, esto es aislado térmicamente, ¿sí? Así que el calor intercambiado con el medio es cero, ¿sí? Calor total intercambiado es cero. Quiere decir que todo el calor que se genere aquí adentro tiene que quedarse aquí adentro. Si hay una reacción A más B, ¿sí? Que genera un producto C y se libera calor, este calor que se libera tiene que ser absorbido aquí por el medio, ¿sí? Que será el agua, el solvente, todo lo que haya aquí, ¿sí? Entonces, si aquí se libera calor, este lo absorbe y aumenta la temperatura, pero quiere decir que este perdió calor. Por eso decimos que el calor que se pierde aquí es calor que se absorbe aquí, ¿sí? Como el calor aquí se absorbe, yo registro aumento de temperatura, pero quiere decir que si me refiero a esta reacción, esta ha perdido calor, ¿sí? A costa de que este sistema aumente su temperatura. Bien, bien. Teniendo de vuelta esos conceptos claros, ¿sí? Volvemos a los slides, ¿sí? Y recordamos entonces que hay una primera parte de esta práctica, ¿sí? En donde me están diciendo
que el primer experimento que hago va a ser experimento de dilución del ácido clorhídrico. Voy a calcular el calor de dilución del ácido clorhídrico. ¿En qué consiste esta parte? Bueno, tengo 100 mililitros de agua, no de hidróxido de sodio, sino de agua en el calorímetro, y le voy a agregar rápidamente y mezclando 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Y lo que tengo que ver es qué observo cuando esto sucede. Ahora parece un poco raro porque dije, bueno, yo iba a hacer el calor de neutralización, ¿por qué estoy haciendo esto ahora? Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a hacer el experimento, ver qué es lo que sucede y luego vamos a concluir. Si me dais unos segundos, nos movemos a la mesa de experimentación. Bien, como veis ahora ya estoy con mis gafas, estoy con mis guantes, con la bata y ahora vamos a trabajar sobre la mesa experimental, ¿sí? Entonces, como recordáis del vídeo anterior, habíamos visto cuál era el instrumental necesario. Tenemos el calorímetro, este es el termistor, pues la sonda termométrica. Esto lo que va a hacer es medir la temperatura del sistema, ¿sí? Y ya he preparado aquí mi material, ¿sí? Recordad que es muy importante cuando trabajáis con estos materiales que todo esté bien rotulado, ¿sí? El ácido clorhídrico, bueno, aquí no se puede ver bien en la cámara, pero está rotulado con un marcador indeleble, ¿sí? Y todo mi material en donde yo pongo soluciones lo rotulo de antemano, porque la mayoría de las veces será incoloro y si no, luego me confundo y no puedo saber de qué se trata, ¿sí? En el calorímetro acabo de agregar, perdón, 100 mililitros de agua, ¿sí? Es simplemente agua destilada, y el termómetro está pescando justo en la solución. Entonces voy a prender, ¿sí?, el termistor, y el termistor me va a decir cuál es la temperatura a la que está el agua. El agua ahora está a 24 grados 7 y ahora lo que tenéis que hacer siempre es seguir este número, ¿sí? Este número marca la temperatura dentro del calorímetro. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, voy a utilizar este tipo de pipeta, es un poco más sofisticada y es más segura para trabajar así. En el futuro trabajaréis con estas, quizás en el laboratorio os habéis visto el otro tipo de pipeta donde tenéis la pera de succión, ¿sí? Pero con esta lo podremos hacer más rápido para demostraros cómo va la práctica, ¿sí? Entonces voy a tomar 5 mililitros del ácido clorhídrico concentrado, ¿sí? Y la idea ahora es agregarlos muy rápidamente en el calorímetro y ver qué es lo que sucede, ¿sí?, mientras mezclo, ¿sí? Observáis este número, observáis que mientras mezclo el número va subiendo. Y si registrasteis el número anterior, ¿sí?, podréis ver cuál fue la temperatura inicial del sistema y qué es lo que está pasando ahora con la temperatura del sistema, ¿sí? La temperatura llegó a 26,8, ahora está un poquito en 26,7, 6 y va bajando un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, recordáis, ¿sí?, que aquí hay varias cosas en juego. Por un lado, ¿sí?, la disolución del ácido clorhídrico, por el otro también que el calorímetro, ¿sí?, va absorbiendo un poquito de calor, ¿sí? Si hacemos un gráfico de temperatura en función del tiempo, que ustedes si vais pausando el vídeo y viendo en tiempo real qué es lo que sucede, podréis hacerlo, veréis cuál fue la temperatura inicial del sistema y cuál es la temperatura final del sistema, ¿sí? Ahora la temperatura se ha estabilizado en 26,6 y si vais para atrás, recordáis que al principio, si no, id atrás en el vídeo, y si vais para atrás en el vídeo veréis que la temperatura inicial era 24,7, o sea que ha habido un incremento de la temperatura. Bien, bien, este ha sido nuestro primer experimento, ¿sí? ¿Qué es lo que observo? Ahora es muy importante, ¿sí?, en la formación experimental, cuando uno realiza un experimento, determinar cuál es la observación. Entonces, ¿cuál es la observación experimental a partir de este experimento? Perdonad que quiero pasar los slides, pero con los guantes se hace un poquito más difícil, ¿sí? ¿Cuál es la observación experimental? ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es mirar lo que ha sucedido y elaborar una primera conclusión. ¿Qué es lo que he observado?
¿qué es lo que puedo concluir a partir de lo que he observado? Porque aquí hay una observación clara y luego toda una teoría alrededor de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente dejar un tiempo para pensar, ¿sí? Pensad vosotros, elaborad vuestra observación experimental, concluid y luego seguimos nosotros con el experimento. Bien, entonces, ¿cuál es la observación experimental? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Sí? Hay, para mí, dos observaciones importantes, ¿sí? Bueno, lo primero es que al agregar ácido clorhídrico concentrado al agua, simplemente al agua, aquí no ha habido reacción de neutralización, algo ha sucedido. ¿Y qué es lo que observo? ¿Sí? Lo que observo es que aumenta la temperatura del sistema, ¿sí? La temperatura inicial era 24,7, la temperatura final fue alrededor de 26,6, ¿sí? Entonces ha habido un incremento de temperatura. ¿Cuál es ese delta T? La temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Algo ha hecho que los ciento y tantos mililitros, ¿sí?, de solución que estaban ahí de golpe incrementaran su temperatura. ¿Y qué es temperatura? Temperatura es energía. Entonces, ¿de dónde ha salido esa energía? Esa energía ha salido del proceso que ha ocurrido ahí, ¿sí? Entonces ahí viene mi conclusión. La dilución del ácido clorhídrico está liberando calor. Por eso es que observo, ¿sí?, el aumento de temperatura del sistema. Por lo tanto, la dilución del ácido clorhídrico es un proceso exotérmico, ¿sí? Está liberando calor, ¿sí? ¿Cómo será el signo de la entalpía de este proceso? Negativo, ¿sí? Porque si está liberando calor es exotérmico, reactivos se están combinando, pierden energía y como están perdiendo esa energía, la están dando al medio, ¿sí? La entalpía es negativa. ¿Ok? Bien. Entonces ya hemos hecho nuestra primera observación experimental, ¿sí? Que solo el hecho de diluir el ácido clorhídrico ya está generando algo de calor. Yo tenía 5 mililitros y lo llevo a 100 mililitros, ¿sí? Esa dilución de 5 en 100 ya está generando algo de calor. ¿Bien? Bien. Entonces, podríamos calcular ahora cuánto calor se ha liberado. Bien. ¿Cómo sería esto? ¿Recordáis cómo hacíamos para hacer el cálculo de la liberación de calor? Si no lo recordáis, id al video primero, ¿sí? Y había tres reglas fundamentales, ¿sí? Una que vinculaba el cambio de temperatura con el calor que se ha liberado, ¿sí? ¿Y qué necesitaba? Bueno, tengo la diferencia de temperatura, el delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. El volumen de agua que tengo es de 100 mililitros, que considerando la densidad del agua de 1 gramo por mililitro va a ser 100 gramos. El volumen de ácido clorhídrico que tengo es 5 mililitros y la densidad es de 1,36 gramos por mililitro. Y la capacidad calorífica del agua que es 4,184 joule sobre gramo Kelvin o 1 caloría sobre gramo Kelvin, como preferáis, ¿sí? Bien, aquí habría que hacer una pequeña suposición, que es asumir que la solución final, como es ácido clorhídrico diluido, sería simplemente una solución acuosa, o sea que la capacidad calorífica de esa solución es esencialmente la capacidad calorífica del agua. Con todos estos datos tenéis que ser capaces de calcular cuánto calor se ha liberado, ¿sí? Y esto es otra cosa más para pensar. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa, ¿sí? Es importante que pauséis el vídeo, que hagáis las cuentas y luego podemos seguir con los experimentos. Bien, si habéis tenido tiempo para pensar, entonces habéis podido plantear la cantidad de calor que se ha liberado en este proceso de dilución, ¿sí? Y entonces sabréis que es más o menos algo así, ¿sí? Que el calor de dilución del ácido clorhídrico será el menos calor, ¿sí? El calor que hay para llegar de la temperatura inicial a la temperatura final, más el calor del calorímetro, ¿sí? Y que este calor, y que el calor este que está aquí en verde, ¿sí? Que estamos viendo aquí en el slide, perdón, aquí en el slide, ¿sí? Es el calor que ha absorbido el medio y el calor que ha sido utilizado para calentar esta masa de agua, ¿sí? Y no olvidéis también que hay que agregar el calor que ha absorbido el calorímetro,
que ¿cómo se calculaba? Como la masa equivalente del calorímetro, que cuánto era, según dice la guía de trabajos prácticos, los 10 gramos de agua, por el CP del agua por el delta T. Si no recordáis bien esto, por favor, volved al vídeo anterior donde hablábamos un poquito de todos estos temas, ¿sí? Entonces, a partir de estos cálculos, es posible poder calcular el calor de dilución del ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora, la guía de trabajos prácticos, después de esto, me dice que vayamos a lo siguiente, ¿sí? La segunda parte. La segunda parte se trata de agregar ácido clorhídrico, ¿a qué ahora? Ahora al hidróxido de sodio. O sea que ahora sí tendré la reacción de neutralización de la que estaba hablando al principio, ¿sí? Entonces, ahora es como repetir el experimento anterior, pero en el anterior tenía agua y ahora en su lugar tendré hidróxido de sodio 0,5 molar, ¿sí? Bien, aquí en la slide dice X molar, pero recordad que es 0,5 molar. Entonces, podemos ir a la parte del laboratorio. Aquí yo ya he agregado en el calorímetro, ¿sí?, 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar, ¿sí? Y notad algo, en esta práctica siempre sucede que la temperatura inicial del sistema sube un poquito luego del primer experimento. ¿Por qué? Bueno, porque el calorímetro ha absorbido algo de calor, es como que se calienta internamente, ¿sí? Y recordad que el calorímetro está diseñado para no perder calor, con lo cual, una vez que se ha calentado un poco, queda por un poquito de una temperatura un poquito más alta, ¿sí? Es normal que esto suceda. Lo importante siempre es registrar cuál es la temperatura inicial del sistema, en este caso será 26 grados, y cuál es la temperatura final del sistema, ¿sí?, que ahora veremos. Entonces, nuevamente, prestad atención a este número que es la temperatura del sistema y vamos a agregar nuestro ácido clorhídrico, ¿sí?, 5 mililitros, ¿sí?, al hidróxido de sodio en el calorímetro. Nuevamente con cuidado, ¿sí? Abro un poco el calorímetro, acerco el ácido clorhídrico, lo agrego, ¿sí?, y agito mientras observo el cambio de temperatura. ¿Podéis ver el cambio de temperatura en el sistema? ¿Sí? Entonces tengo que dejar que el sistema se estabilice, ¿sí? Ha hecho un pequeño pico de temperatura, ¿sí?, y se estabiliza, y cuando se estabiliza esa es la temperatura final, ¿sí? Puede que haya un poquito de pérdida de temperatura del sistema porque el calorímetro no es ideal, ¿sí? Si hacéis el gráfico de temperatura en función del tiempo, que con el vídeo tranquilamente lo podéis ir haciendo, veréis cuál será la temperatura inicial y cuál será la temperatura final del sistema, ¿sí? Bien, como veréis yo estoy agitando, hay calorímetros que tienen una barra agitadora arriba. Aquí simplemente lo que hacemos es suavemente agitar para que la solución se mezcle. Una vez que está mezclada, ¿sí?, veréis que la temperatura sigue constante, que esto no cambia, ¿sí?, y podemos hacer los cálculos correspondientes. Bien, entonces, una cosa que es muy importante desde el punto de vista práctico, ¿sí?, cuando estáis trabajando con guantes y soluciones, ¿sí?, dejadme ir a la cámara principal, es que luego de que trabajé con guantes, si tengo que seguir trabajando con ellos, los limpio bien, ¿sí?, y luego arrojo el papel con que he limpiado, ¿sí?, a un lugar adecuado. Porque si bien el guante me protege los dedos, ¿sí?, es muy común que si me he mojado con alguna solución y no lo siento, ¿sí?, si me voy a trabajar en otras cosas, lleve gotitas de esa solución a otro lado. Puede ser el ordenador, un anotador, un boli, ¿sí?, y luego cuando me quito los guantes, ese material ha quedado contaminado o ha quedado mojado con estas soluciones. Entonces siempre tengo que tener cuidado que si tengo que seguir utilizando los guantes, mis dedos van a quedar secos. Si no, una vez que no los necesito, me quito los guantes, ¿sí?, porque es muy importante no ir tocando todos, ordenadores, bolis, ¿sí?, cuando tengo los guantes sucios, ¿sí? Es una norma de seguridad importante en el uso de guantes. Bien, entonces, si volvemos a nuestros slides, ¿sí?, hemos hecho ahora el agregado de los 100
de los 5 mililitros de ácido clorhídrico en el hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Cuál es la observación experimental ahora y cuál es la conclusión? Aquí nuevamente tiene que haber un tiempo para pensar, reflexionar, volver atrás en el vídeo, ¿sí? Y mirad qué es lo que sucedió cuando agregaba ácido clorhídrico al agua. Mirad ahora qué es lo que sucede cuando agrego ácido clorhídrico al hidróxido de sodio y podréis sacar vuestras conclusiones. Pausamos por unos minutos hasta que podáis ver y concluir y luego continuamos. Bien, si habéis tenido tiempo para pensar y concluir, podréis haber anotado vuestras observaciones experimentales y sacado algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que al agregar ácido clorhídrico concentrado al hidróxido de sodio, se observa un aumento de la temperatura. Esta es mi observación experimental y es muy importante distinguir entre lo que yo observo experimentalmente, lo que mido, por ejemplo, el aumento de temperatura, y luego lo que calculo a partir de eso o lo que concluyo, ¿sí? Y aquí lo que observo claramente es, primero, que aumenta la temperatura y segundo, que ese aumento es bastante mayor que el que observé simplemente al agregar el ácido clorhídrico al agua, ¿sí? Es decir, que aquí ha habido algo más. En el primer caso, el ácido clorhídrico se estaba diluyendo y liberaba algo de calor. En este caso, además de ese proceso, se está neutralizando el hidróxido de sodio, ¿sí? Y puedo anotar la diferencia de temperatura. La temperatura inicial creo que era 26 grados, mirad la primera parte del vídeo. La temperatura final llegó a 34 grados más o menos, ¿sí? O sea que hay un salto de temperatura de casi 8 grados. Fijaos bien y haced las cuentas del delta T, ¿sí? ¿Y cuál es mi conclusión entonces? Que la neutralización es un proceso endotérmico o exotérmico, ¿sí? Si se ha observado un aumento de la temperatura, es un proceso exotérmico, ¿sí? Y entonces el delta H, la entalpía de neutralización, tiene que tener un signo negativo. ¿Bien? Bien. Entonces, la reacción de neutralización aumenta la temperatura y por tanto es un proceso exotérmico. Esa es mi conclusión, ¿sí? ¿Podríamos calcular cuánto calor se ha liberado? Sí, podemos calcular la cantidad total de calor, pero aquí es donde viene la parte interesante y es una de las cosas más bonitas para mí de la termodinámica, ¿sí? Que son estas propiedades de estado. Si recordáis lo que habíamos visto en el vídeo anterior respecto de las 3 reglas para calcular el calor, ¿sí? Una tenía que ver con la capacidad calorífica y la masa, la otra con que la cantidad total de calor es la suma de calores, y la tercera me decía que el calor, la entalpía, es una propiedad de estado. Esto quiere decir que solo depende del estado inicial y del estado final y que yo puedo tener muchos recorridos, ¿sí? Entonces, que si yo quiero ir de A hasta C, podría hacer un camino de A a B y luego el camino de B a C, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque pensémoslo ahora. Cuando yo he agregado el ácido clorhídrico al hidróxido de sodio, hay 2 procesos que han pasado. Por un lado podría imaginar, y esto es imaginario, por eso este B está ahí con el B que estamos marcando aquí, ¿sí? El B está con un color más gris y como con unas flechitas, y es como que podría imaginar. ¿Y qué es lo que podría imaginar? Bueno, podría imaginarme que este ácido clorhídrico, cuando entra al calorímetro, ¿sí? Está totalmente diluido primero, o sea que el ácido clorhídrico se ha diluido y luego ha reaccionado. ¿Pasa esto de en serio? Bueno, no necesariamente, pero si yo llego al estado final y es el mismo, puedo imaginar que el proceso es así. Quiere decir que, primero, tenía el ácido clorhídrico, que lo he agregado en 100 mililitros y se ha diluido. Aquí hay un calor, que es el calor del ácido clorhídrico que se diluye y luego que reacciona, ¿sí? A mí, el calor que me va a interesar calcular es este paso de B a C, que es el calor de neutralización. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el calor de A hasta C, o sea, el calor total, ¿sí? Ese calor total va a tener 2 procesos involucrados. El calor de dilución del ácido clorhídrico y el calor de neutralización con el hidróxido de sodio. Bien, entonces, esto es un poco lo que queremos significar aquí, ¿sí? Cuando yo tengo 100 mililitros de ácido clorhídrico concentrado,
y le agrego el ácido clorhídrico, imagino que primero se diluye sin reaccionar y al diluirse hay un calor involucrado, que es el calor de dilución, que lo acabo de calcular en el experimento anterior, ¿sí? Y luego lo neutraliza, ¿sí? Entonces, si yo calculo ahora el calor, ¿sí?, que hay de ir desde 100 mililitros hasta casi 105 mililitros, ¿sí? Dije casi porque hay que calcular bien la densidad del ácido clorhídrico, esto es un valor aproximado, ¿sí? Tenéis que hacer las cuentas vosotros, ¿ok? Pero cuando yo calculo todo este calor, que es el último experimento que acabamos de hacer, hay dos procesos que son dilución más neutralización, y es el calor total medido. Para saber cuál es el calor de neutralización, al calor total le tengo que sustraer el calor de dilución del ácido clorhídrico y voy a terminar averiguando este, que es el calor de neutralización, ¿sí? Entonces, si recordáis del vídeo anterior, la regla número 2 me decía que el calor total puede calcularse como la suma de los calores individuales para cada componente, ¿sí? Y podré ir haciendo las cuentas para ver cuánto calor total se ha liberado, ¿sí? Y la regla 3 me decía que el calor para ir de A hasta C es lo mismo que el calor para ir de A hasta B y el calor de ir de B hasta C. Bien, entonces, ahora, recordáis también que en todo el proceso no me puedo olvidar de que el calorímetro está involucrado, o sea que lo tengo que sumar como un componente más del sistema. ¿Okay? Entonces, ahora lo que podéis hacer vosotros es calcular ese calor involucrado, ¿sí? Podéis hacer las cuentas para ver cuál es el calor de neutralización. En la guía de trabajos prácticos tenéis las fórmulas, ¿sí?, con las que tenéis que trabajar, y el calor total sustraído, al calor total le sustraemos el calor de dilución, nos va a dar el calor de neutralización del ácido clorhídrico. Bien, entonces ahora nuevamente tenéis tiempo para pensar y para hacer vuestras propias cuentas. Bien, si habréis tenido tiempo, habréis podido calcular ahora el calor involucrado en toda esta reacción, que es sustraer al calor total que habéis medido en la neutralización el calor de dilución del ácido clorhídrico. Y esto nos da un calor de neutralización. El problema es que, claro, esto nos da un calor de neutralización para este tipo de sistema y normalmente lo que vamos a hacer es expresar el calor de neutralización de una reacción por mol. Pero por mol de qué? Bueno, por mol de reacción ocurrida o en este caso de una forma más pedestre, más natural, lo que vamos a hacer es calcular el calor de neutralización por mol de reactivo limitante. ¿Por qué? Porque al final la reacción va a proceder hasta que se consume todo de alguno de los reactivos, ¿sí? Entonces, aquí lo que es importante para poder terminar la práctica es saber cuál es el reactivo que se va a consumir totalmente. ¿Cuál es el que queda en exceso? ¿Cuál es el que se consume totalmente? Para eso hay que calcular a partir de la concentración de ácido clorhídrico. Ya os he mostrado en una diapositiva anterior y atrás en el vídeo si queréis, que el ácido clorhídrico concentrado es 37%, es aproximadamente 11,64 molar, ¿sí? Entonces, cuando 5 mililitros de una solución 11,64 molar de ácido clorhídrico reaccionan con 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar, ¿sí? ¿Cuál es el que está en exceso? ¿Sí? A partir de saber cuál es el que está en exceso, podemos saber cuál es el limitante y con el número de moles de ese reactivo limitante dividimos el calor total por el número de moles y eso me va a dar el calor de neutralización molar de esta reacción. ¿Ok? Esta es la única parte práctica un poquito más compleja al final, pero por supuesto que con los conocimientos que traéis esto tiene que ser simple, ¿sí? Así que haced las cuentas y podéis realizar el informe de esta primera parte de la práctica. Entonces, ahora ya sabéis por qué. Primero habíamos calculado el calor de dilución del clorhídrico, luego el calor de neutralización total, luego la resta de uno con el otro para concluir cuál es el calor de neutralización molar de la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Para concluir esta práctica nos dicen vamos a ver una cosita más, ¿sí? Que es lo último que nos queda por ver, ¿sí? Que tiene que ver con el calor de dilución del cloruro de amonio, ¿sí? Entonces, el calor de dilución, perdón, no de dilución, de disolución, porque ahora vamos a llevar una sal a una solución. Entonces vamos a disolver cloruro de amonio y vamos a observar qué sucede, ¿sí? La única
cosa un poquito más compleja que tiene la práctica es que al principio me dice que hay que agregar una cantidad de cloruro de amonio de forma tal que esté en una relación molar de 1:200 con el agua, ¿sí? Entonces ahí tendréis que hacer un poquito las cuentas para saber cuánto cloruro de amonio habría que agregar. Yo creo que es en el orden de 1,5 gramos, pero para poder llegar a ese número tenéis que hacer primero las cuentas, ¿sí? Y luego vamos a observar y a concluir respecto de esta reacción. Entonces, lo que tengo ahora es mi calorímetro, ¿sí? He agregado aquí 100 mililitros de agua, ¿sí? Y tengo ahí el cloruro de amonio, ¿sí? Una pista simplemente para que podáis saber qué cantidad de cloruro de amonio tenemos que agregar. Bueno, ¿cuántos mililitros de agua me piden que agregue en el calorímetro? Son 100 mililitros de agua, ¿sí? ¿Cuántos moles de agua son 100 mililitros de agua? Bueno, 100 mililitros son casi 100 gramos de agua, ¿sí? Y el agua tiene una masa molar de 18 gramos por mol, o sea que de aquí puedo saber cuántos moles de agua tengo, ¿sí? Y a partir de la cantidad de moles de agua que tengo, puedo saber cuántos moles de cloruro de amonio tengo que poner. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que poner 200 veces menos, ¿sí? Que la relación de moles tiene que ser 200 veces menos. O sea que si sé cuántos moles de agua, puedo saber que estos moles de agua dividido 200 tendrán que ser los moles de cloruro de amonio, y a partir de los moles de cloruro de amonio, con la masa molecular del cloruro de amonio, puedo saber cuántos gramos de cloruro de amonio tengo que pesar, ¿sí? Así es como he hecho las cuentas y así debería salir en forma relativamente sencilla. Entonces, vamos a ir directamente a hacer el experimento. Ahora, no es necesario utilizar guantes porque los reactivos no son peligrosos. Entonces, nuevamente voy a registrar cuál es mi temperatura inicial. Veis que es 25,3 grados, ¿sí? Y el experimento consiste simplemente en agregar el cloruro de amonio. El cloruro de amonio es un sólido blanco, ¿sí? Que se va a disolver en forma relativamente fácil, y lo tengo que agregar directamente y todo de una en el calorímetro, cerrar y agitar y observar, ¿sí? Mirad mientras voy agitando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Y lo que estoy observando, ¿qué es? Que mi temperatura, ¿qué ha sucedido? La temperatura inicial respecto de la temperatura final, ¿sí? Si miráis el vídeo nuevamente, veréis lo que ha sucedido con la temperatura. Entonces, nuevamente es momento de pensar, momento de observación experimental y elaborar unas conclusiones. Bien, si habéis tenido tiempo para pensar, entonces habéis podido sacar algunas conclusiones. Nuevamente, primero miro cuál es la observación experimental y luego voy a poder sacar las conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir, ¿sí? Cuando observo qué es lo que sucede en este tercer experimento, mi observación experimental ahora es ligeramente diferente de lo que había observado antes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la temperatura ha disminuido, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la temperatura ha disminuido? Que el medio ha tenido que entregar calor para que este proceso sucediera, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Como observo una disminución de la temperatura, concluyo que es el medio el que le ha dado calor, le ha dado energía para que el proceso sucediera, ¿sí? Y mi conclusión es que entonces se trata de un proceso endotérmico, efectivamente, ¿sí? Y puedo calcular la entalpía de dilución del cloruro de amonio por mol de cloruro de amonio y qué signo puedo predecir que va a tener. Como ha habido un delta de T negativo, o sea, como la temperatura ha descendido, la entalpía de este proceso va a ser positiva, ¿sí? Porque se trata de un proceso endotérmico. Bien, con esto concluimos toda la práctica de calorimetría, ¿sí? En donde hemos hecho
la dilución del ácido clorhídrico, la neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, el cálculo de los calores en cada caso y luego un proceso de disolución de una sal que es endotérmico. Entonces, como conclusiones generales, ¿sí? podemos decir que la dilución del ácido clorhídrico hemos verificado experimentalmente que es un proceso exotérmico. Hemos verificado experimentalmente también que la neutralización del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio es un proceso exotérmico y en cada caso hemos podido calcular el calor involucrado y a partir de ellos calcular el calor de neutralización del ácido clorhídrico utilizando este ciclo de pensar que un proceso total es la suma de procesos individuales, ¿sí? Y finalmente hemos podido observar que hay otros procesos que no necesariamente tienen que ser exotérmicos que liberan calor, sino que hay algunos que necesitan calor y el medio de entrega, esos procesos endotérmicos, también pueden ocurrir espontáneamente. En este caso hemos verificado la disolución del cloruro de amonio para verificar esta disolución endotérmica, ¿sí? Bien. Con esto entonces tenemos suficiente como para que podáis hacer todas las cuentas y ahora que tenéis los registros de los experimentos hechos, podéis calcular, ¿sí? Ir a la guía de trabajos prácticos, hacer de cuenta que habéis hecho vosotros el experimento, calcular los delta T y hacer los cálculos del calor del sistema. En la práctica lo haríamos 3 veces, ¿sí? O sea que os daremos datos para que podáis hacer las cuentas con 3 veces. Aquí el vídeo se haría muy largo si lo hacemos 3 veces, pero normalmente hacemos triplicados para estar seguros de que el error experimental es adecuado. Si vemos que algún valor es excesivo y estadísticamente no corresponde a esa distribución de datos, lo eliminamos y tenemos que repetir. Bien, bueno, espero que hayáis aprendido algo. Si tenéis alguna duda, nos veremos en la clase de Teams, ¿sí? Por favor, anotad todas vuestras dudas e inquietudes respecto a esta práctica. Gracias.